Hola a todos, muchas gracias por estar aquí en este diálogo con Rodrigo Reyes, director de 499, película que forma parte de la competencia mexicana de Ahora México de esta onceava edición de FICUNAM, edición online totalmente. Y bueno, Rodrigo, primero, para la gente que se queda un poco como con esta incertidumbre que la película deja, si es una ficción, un documental, un híbrido, cuéntanos cuáles fueron tus intenciones reales más allá de lo que la gente percibe. Yo creo que la historia en sí es ambas cosas, ¿no? Es ficción y realidad, ¿no? O sea, incluso en nuestra propia vida al recordar estamos reescribiendo la historia de nuestra vida, ¿no? Entonces, la historia es una construcción, ¿no? De la misma manera que la película jala de ficción y de realidad para generar una experiencia, ¿no? No creo que sea tan importante decidir eso, Ujú. sino saber que esos ingredientes están ahí y que de alguna manera la película está conectada con cosas muy íntimas de México, ¿no? Con la crisis actual y con la crisis del pasado. Y este personaje pues, o sea, de ficción, porque está insertado en otro tiempo, de otra manera, ¿cómo te lo planteaste? ¿En qué momento dijiste, voy a contarlo a partir de la perspectiva de alguien que llega de un tiempo pasado y que intenta conocer algo que es totalmente distinto a lo que vivió de donde se supone que viene? Sería genial decir, de repente, ¿no? Yo le di vida a esta idea y nació así, ¿no? Fue un proceso muy largo, o sea, esta película creo que fueron como 5 años, ¿no? Desde que empezó la idea de que vamos a hacer una Ujú. película hasta que se terminó y se estrenó. Y en ese tiempo estuvimos dialogando mucho, ¿no? Primero con mi productor Inti Cordera, que fue como el primero en sumarse al barco, con la película, y recuerdo que me vino a visitar a California y en una cena, bueno, fuimos a caminar a Yosemite, al parque nacional, Ujú. así donde hay cataratas y bosques, y en esa caminata estábamos hablando de la película, ¿no? Y luego bajamos la sierra y cenamos con mi familia y de repente dice Inti, bueno, ¿por qué no hacemos una peli donde a lo largo de la ruta de Cortés aparezcan figuras históricas o figuras que nos remitan a ese Ujú. pasado, ¿no? Y entonces esa idea me pareció fascinante, ¿no? Porque yo antes quería hacer una película a caballo, donde íbamos a hacer como una antiepopeya, un poco una comedia, ¿no? Donde yo con un crew íbamos a tratar de llegar de Veracruz al DF a caballo y Pero tú filmar. saliendo a cuadro a caballo, Sí, exacto, ya. exacto, como una comedia, como una no, una sátira un poco, y gracias a Dios no hicimos eso, porque, pronto me di cuenta de que, o sea, eran meses a caballo, y yo no Ujú. sé nada de andar a caballo, entonces, cero, ¿no? Tache. Pero salió esta idea, ¿no? De los personajes, y conforme la empezamos a trabajar, nos dimos cuenta de que lo ideal sería tener un personaje, solo uno, que fuera muy sencillo el motor de la película, y al investigar sobre la ruta de Cortés, rápidamente también me di cuenta de que había todas estas situaciones que son emblemáticas un poco de la crisis de violencia que se vive en el país y que todas estaban ahí, ¿no? Entonces había una intersección transhistórica en un solo espacio, ¿no? En un paisaje que de alguna manera perdura en estos 500 años, hay una conexión, ¿no? Por ejemplo, empezando en el puerto de Veracruz con los periodistas que han sido asesinados en todo el estado, ¿no? Y conocemos una historia que los conquistadores hacían lo mismo, ¿no? En su proyecto iban censurando otras narrativas, ¿no? Este, y así encontré muchos ecos, ¿no? Y los fui hilvanando en la ruta, ¿no? Pero ese proceso duró mucho tiempo, muchos años de leer, de investigar, de hablar con especialistas del tema de la conquista y también de preguntarme, pues, de qué manera quiero yo hackear este aniversario, ¿no? ¿Cómo vamos a transformarlo? ¿Cómo vamos a recordar estos 500 años? Ujú. ¿En qué me quiero enfocar, no? Porque podríamos haber hecho una peli sobre el maravilloso mestizaje culinario que hay en México, ¿no? Y todos felices al final de la peli, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata yo quería de verdad hacer una película que, que, que ataque esta idea de que México es atrapado en un ciclo histórico, ¿no? Que es una idea muy como de Octavio Paz o de pensadores así, ¿no? ¿Tú
tú eres migrante, digo, naciste en la Ciudad de México y ahora vives en California. Tu condición como de un mexicano que vive fuera y que ve justo todo esto que describes, ¿tiene que ver con las intenciones de hacer una película de este tipo? Yo creo que sí, que siempre que voy a México quiero como reencontrarme con el país de alguna manera, y aparte se vive muy diferente la realidad mexicana cuando estás fuera Ujú, de los límites del país, aunque no por eso dejamos, yo, en mi opinión, los migrantes de ser mexicanos, ¿no? Porque estamos ujú. en la periferia de México y somos súper importantes para el país, pero siempre estamos como con esta distancia que nos permite pensar las cosas y a mí como director me ayuda como a que cuando yo viaje a hacer una película lo tengo que hacer con mucha intención, con mucha deliberación, porque no puedo nomás ir a mi casa en la Ciudad de México, luego regreso al otro día a Tlaxcala a grabar algo que se me olvidó, ¿no? Yo me tengo que trasladar y dejar a mi esposa acá y todo eso y hacer una película, ¿no? Entonces, como que hay que equilibrar todas esas cosas y eso se ve en 499, ¿no? Que la película es, en parte es una historia de migración también, ¿no? De un cuate que migró, que no sabía quizás lo que es un migrante o no se concibe, pero acaba como migrante. Veracruz particularmente es un estado muy violento y coincidentemente, digo en la actualidad, y coincidentemente pues es donde sucede la mayor parte de la ruta. O sea que supongo que te encontraste en el camino con muchas más historias de violencia, muchos más testimonios. ¿Cómo fue el proceso de filtrar? ¿O en realidad los filtraste antes de filmarlos? ¿O cómo fue esa decantación de los hechos que quedaron al final en la película? Sí, muy buena pregunta, Luis. Ese proceso más bien fue de formar colaboración con las personas reales, ¿no? Porque rápidamente en la preproducción me di cuenta de que no puedes llegar a la casa de alguien que ha sido víctima de violencia y decir, órale, vamos a hacer la entrevista y ahí les va el conquistador. O Sí, sea, sería como practicar en el cine las propias técnicas del colonizador, ¿no? Donde no hay diálogo. Y aparte, pues todos me van a decir que no, porque hay que explicar el concepto, ¿no? Entonces, el trabajo fue hablar con las personas, conectar con ellos, explicarles la película por teléfono. Y luego ya cuando estaba en Veracruz, visitarles y que nos conocieran y poder seguir platicando y seguir atendiendo sus dudas sobre la película. Y siempre compartiendo esta tesis de lo que te ha pasado, la violencia que tú has vivido hoy en día, en este siglo XXI, está conectada al siglo XVI. Bueno, ujú. quizás, obviamente, ¿no? No son los españoles los que son responsables de la violencia, pero hay una continuación, ¿no? Hay un proceso que ha continuado con formas distintas, ¿no? Un proceso de dominación, de opresión, y de una economía de violencia, ¿no? Y entonces, cuando las personas aparecen en la película es porque han aceptado un poco la tesis de la película y porque Ujú. han querido participar y colaborar. Y de repente surgían ideas muy padres, platicando con ellos, ¿no? Por ejemplo, el poeta que está ahí en la Sierra Madre, que conoce al conquistador y solo le quiere hablar en poemas, eso es lo que me dijo Sixto, me dijo, yo solo le voy a hablar en poemas. Y además quiero que la policía lo aprecie La aprecio, sí. y yo voy a, como poeta, yo entiendo el valor de su viaje y lo voy a liberar, ¿no? Entonces, esas colaboraciones fueron muy ricas y nosotros teníamos más bien el reto de responder, digamos, con el lenguaje de cine a lo que nos iban proponiendo, a lo que iba saliendo, porque no teníamos ese control, ¿no? Que tienes en una ficción donde haces exactamente lo que quieres, lo que está en el guión, ¿no? Sino que se reescribía cada escena en el momento, de acuerdo a los estímulos o las ideas que se iban presentando. Y supongo que hubo historias que en el fondo te parecían interesantes, pero que las personas no coincidieron con la tesis de la película. ¿Te encontraste con esos casos? Sí, de repente, por ejemplo, con la comunidad afromexicana, hay una historia ahí, hay una comunidad en Veracruz, pero el tema era la violencia, ¿no? Entonces tampoco yo quería imponer y decir, no, pues esta va a ser la película que atiende a todas las aristas de la Ujú. conquista,
porque de nada sirve como forzar las cosas, ¿no? Lo que funciona es lo que fue orgánico, ¿no? Y donde el balance entre este actor y los temas y los lugares y las personas donde se va logrando, ¿no? Donde no hay una imposición de la película, ¿no? Donde se está ficcionalizando o se está dramatizando algo que no tiene ese drama por sí mismo. Y entonces hay muchas cosas, hay muchos viajes que se pueden hacer en esa ruta, ¿no? Es solo una odisea entre muchas, ¿no? Pero esta es la que le toca al conquistador, ¿no? Le toca, a mí me gusta pensar en su viaje como un viaje de escucha, ¿no? De tener que escuchar. Y es como un acto muy sencillo, pero muy transgresor, porque el poder justamente lo que no quiere es escucharnos. O sea, si tú estás en las calles, estás manifestándote es para que te escuchen. Si tú estás Ujú. protestando o llenando una solicitud o una petición, una carta, es para que te escuche el poder. Y el gran problema que tenemos es ese, que el poder no escucha, ¿no? Y entonces me parece súper interesante que el conquistador se vea obligado a sentarse y escuchar, aunque él no quiere estar ahí en absoluto. Justo cuéntanos un poco de Edgar San Juan. Entiendo que es como alguien con poca experiencia en cine, pero que el teatro, digamos que lo ha formado. Y digo, se nota un poco en el tono de su actuación, bastante marcado el lenguaje y demás. ¿Cómo lo encontraste y cómo fue ese proceso que supongo que fue previo a empezar esta exploración? Y ya de paso, ¿cómo lo recibió la gente? O sea, porque una cosa es que acepten la teoría de la película y otra cosa es que se enfrenten a ella. Sí, Eduardo y yo nos conocimos, la verdad, por Facebook. O sea, fue así, oye, ¿te gusta este actor? Mira, y lo contactamos, hizo un casting por Face y también me mandó videos, me mandó ideas. Y a mí me gustó mucho este pasado de Eduardo como actor de teatro, que sabe lo que es llegar a una comunidad y montar una puesta en Una obra, escena, claro. ¿no? Y que sabía respetar a las personas, o sea, tenía un modo de portarse, de llevarse con la gente, que la verdad era muy lindo, era muy bondadoso, se sentaba a escuchar todas las entrevistas, participaba con ellos, generaba lazos porque él entendía muy, con mucha astucia y con mucha nobleza, entendía que estas personas nos están dando algo muy especial, ¿no? O sea, cuando le pides a una víctima de violencia que ha sobrevivido a una situación como las que presenta la peli, que te la cuente, le estás pidiendo algo muy importante que tienes que atesorar, ¿no? Y Eduardo lo trataba así. Y entonces, lo genial es que llegábamos a un lugar y Eduardo sabía improvisar o sabía probar muchas cosas porque ya había estado ahí en esa situación con el teatro, ¿no? De tener que resolver. Y sobre cómo respondía la gente, curiosamente, en ningún caso hubo una situación negativa, ¿no? La gente se acercaba a tomarse fotos, empezaban a narrar anécdotas que ellos conocían de la conquista, ¿no? En su zona, Ujú. ¿no? Por ejemplo, en la playa se acercaba la gente y decía, sí saben que aquí llegaron los españoles y, pues yo soy historiador. ¿No? Por ejemplo, los dos chicos que salen al principio de la peli, que están ahí con la señora de A los la señora de cocos. los... Ajá. Sí, el tío de ellos era maestro de historia en una secundaria, entonces estaba súper entusiasmado con la película y nos consiguió el permiso para los niños, etcétera, ¿no? Entonces, había como esta capacidad de bondad y de ser buenos anfitriones, ¿no? Que tenemos en México, ¿no? De que nos encanta recibir, ¿no? Y sobre todo esta apertura al diálogo, ¿no? De decir, oye, estamos dispuestos a dialogar, no te Ujú. vamos a lapidar solo porque representas este coco de la historia, ¿no? Y eso me fascina, ¿no? La capacidad de, vamos a platicar, vamos a escuchar, vamos a entender, ¿no? A lo mejor al final de esa conversación ya somos diferentes o por lo Ujú. menos vemos otra cosa, ¿no? Oye, y cuéntanos ahora sobre el guión, porque esta voz en off que todo el tiempo se articula con las imágenes, tiene un lenguaje, digamos, como bastante adecuado supongo, a toda la documentación que hiciste.
Y, o sea, era la intención como generar ese contraste de un lenguaje que pudiera sonar incluso medio anticuado para estos tiempos. Sí, o sea, quería meternos en la cabeza del conquistador y de hecho le tuve que bajar mucho al nivel como digamos, de autenticidad, porque si el Ya. conquistador hablara como habla Bernal Díaz del Castillo, no le entiendes, ¿no? Porque son frases de 2, 3 páginas, súper rebuscadas, ¿no? Le bajé mucho, pero sí mantuve un poco el sabor de no solo cómo hablan, cómo hablaban, sino también cómo pensaban, ¿no? O sea, el Ujú. conquistador se nota que es alguien de fe, ¿no? Tiene algo de fe, aunque es un sinvergüenza, también tiene algo de inteligencia, además él se está escribiendo dentro de la historia, ¿no? O sea, para los que conocen la historia de México, este tipo está un poco metiéndose ahí, ¿no? De repente él es el que le dio la idea a Ujú. Cortés, o él es el que conoce a la Malinche, ¿no? Entonces, como que por ahí traté de formar como la idea de que él está escribiendo, ¿no? Y de que está dándonos su interpretación de lo que él vivió. Todo esto que cuentas del proceso para conocer a la gente, de crear los lazos, de que tú vas, visitas, suena complicado y tomando en cuenta todos los escenarios que se ven en la película como una ruta bastante larga que desde Chaxalacas hasta llegar a la Ciudad de México, ¿cuánto tiempo te tomó y cómo fue todo el proceso? Digo, hablas de 5 años, pero ya en el ejercicio del rodaje y de tú empezar esa conexión, decir, voy a empezar a generar estos vínculos en la ruta y voy a filmarlos. Me lo imagino como un proceso que implicó muchos viajes. Cuéntanos un poco de esto, digo, a grandes rasgos. Yo ya había viajado por la ruta de Cortés hace muchos años con una película que de hecho se presentó en el segundo FICUNAM, que se llama Memorias del Futuro, Ujú. y yo tuve la oportunidad de viajar por esa zona, entonces ya la conocía, pero yo hasta el día del rodaje no tuve la oportunidad de ir a Veracruz y hablar con nadie, ¿no? O sea, todo era por Por teléfono, teléfono. todo era investigando así en Google y sobre todo con un énfasis en hablar con los espacios y las personas que ya sabía que quería conocer, ¿no? Ya. Explicarles un poco la idea y armar así un calendario. La película se rodó yo calculo que son como 6 semanas en total de rodaje, en una camioneta así, 7 personas en una camioneta dando vueltas, con días larguísimos, así de Esperando amanecer a mucho. sol, Sí. ¿sí? ¿Perdona? Digo, esperando mucho ciertos momentos. Sí, sobre todo Digo, la sí. luz, cuidando mucho la luz, porque toda la peli se rodó con luz ambiental. Y entonces, también lo más importante es que se grabó en orden cronológico, ¿no? Entonces, conforme íbamos grabando, tenía yo la posibilidad de reescribir y reintentar cosas. Y además, con el cine híbrido siempre es importante como darte la oportunidad de regresar, ¿no? Entonces, primero un rodaje de 4 semanas, luego un rodaje de 2 semanas, Ya. uno en mayo y otro en diciembre, para que pudiéramos grabar con la fiesta de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y en ese segundo rodaje pude yo resanar algunas cosas, ¿no? Que no me quedaron bien o que se me quedaron sin rodar en el primer rodaje, ¿no? Pero en general la película así se hizo en este orden cronológico y fue creciendo, ¿no? De manera orgánica fuimos comprendiendo qué funcionaba, qué no funcionaba, qué nos faltaba, ¿no? Y había también un proceso de guión, ¿no? Detrás de todo esto. Yo trabajé con una colega mexicana que se llama Lorena Padilla, que es directora también y guionista, y Lorena y yo escribimos un mapa de la película un poco como con emociones que teníamos que lograr en cada momento, ¿no? Porque sabíamos que este era un descenso, ¿no? El personaje va a descender emocionalmente, ¿no? Entonces, el primer acto, por ejemplo, era la soberbia, el segundo era la desesperación y el tercero era el horror, ¿no? Y entonces, Ya. todas las escenas durante el rodaje las reescribía yo con Eduardo, ¿no? En la noche sacábamos así un papel enorme que tenía yo enrollado y ahí estaba el guión de la película y íbamos reescribiendo cosas. Justo, o sea, toda esta estructura y todos estos elementos pues de ficción insertados en una realidad mexicana, eh, y también la fotografía de Alejandro, que valga decir, le ha ido muy bien como
como en premios y en el reconocimiento general de los festivales. O sea, me entiendo que, que por todo esto, por todos estos elementos, te preocupaba mucho el perfil estético de la película que al final se nota en los resultados y justo en el reconocimiento que ha recibido la cinta. O sea, cuéntanos de esto porque vaya, en un documental más convencional, a veces uno está sujeto a no tener como tan depurado este tipo de cosas. Me refiero a un documental donde sigues más la realidad y dependes completamente de eso y no tanto como en este mapeo que ustedes hicieron y con estos elementos. Sí, absolutamente. O sea, el documental clásico es cine directo, la luz que tengas a la mano, la cámara que tengas a la mano. Pero Alejandro Jano propuso otra cosa. Desde el principio me dijo, es que no podemos usar las herramientas ni el lenguaje del documental tradicional, ¿no? Y puso sobre la mesa estos lentes anamórficos, que yo al principio les tenía mucho miedo, porque dije, bueno, yo nunca he compuesto en este formato tan ancho, ¿no? En este Yeah. cuadro tan ancho de la peli y pues no va a jalar, o sea, me voy a quedar atorado, digamos, estéticamente, ¿no? Pero Jano luchó y abogó porque llegáramos a esa estética, ¿no? Porque su argumento, y al final tuvo razón, ¿no? Mira, tenemos ficción y tenemos realidad. Tenemos que lograr que coexistan, ¿no? Entonces, con estos lentes de este marco tan amplio y también poder usar lentes antiguos, ¿no? Lentes de los 70 que no tienen tantas, que tienen muchas imperfecciones, ¿no? Que no son tan pulidos, ¿no? Ni tan nítidos como un lente moderno, ¿no? Eso le da a la película una sensación muy orgánica, ¿no? Y a mí lo que al final me convenció fue que pensándolo bien dices, bueno, todas las pelis de Hollywood sobre la historia se hacen en este lenguaje, son Ujú. anchas, ¿no? Todas las pelis importantes, Gladiator es así, ¿no? Sí, sí. Todas estas pelis, entonces, pues vamos a sacar el formato a la calle, ¿no? Vamos a sacarlo de las mega producciones históricas, ¿no? Con todas sus fantasías y vamos a sacar este formato a la realidad, ¿no? Y eso ayudó mucho a unir la película y también el trabajo de Alejandro con la luz natural, ¿no? O sea, de que la película parece, yo la veo y parece una pintura, ¿no? De estas del siglo Ujú. XVI o del siglo XVII en España, ¿no? De Velázquez, ¿no? Esta luz muy natural, muy hermosa, ¿no? Y esa belleza, o sea, es tan importante porque el cine es un placer estético también, o sea, hay que disfrutar la belleza del cine y la piedra angular es la imagen, ¿no? Entonces, estoy muy feliz de que Jano haya sido reconocido por su trabajo en esta peli, ¿no? Ganamos la Rana de Oro en Polonia, en el Festival de Camera Image, y luego antes de eso ganó en Tribeca también. Ujú. Y creo que hay algo ahí, ¿no? O sea, es muy difícil trabajar con estos lentes en estos espacios y tratar de unir tantas realidades, ¿no? Pero ves la película y visualmente no brinca, ¿no? O sea, se siente muy unida, se siente como que todo es parte de una experiencia, ¿no? Y eso es lo que yo quiero, porque sobre todo el cine es eso, ¿no? Más allá del mensaje o de los temas, es un disfrute, ¿no? De que debes de ver la película y debes de disfrutar verla, ¿no? Justo como en el documental más directo, siempre se intenta como que tener un equipo más discreto para no intimidar demasiado a los entrevistados o las personas que se quieran, ¿no? Pues cuando cuentan sus historias están en un momento mucho más vulnerable de lo normal, pero al parecer como que supieron como sortear bastante bien esto, porque todos estos lentes y cámaras como mucho más voluminosas para contar historias como La Dama de Fátima es algo que supongo que es una experiencia que vale la pena que nos cuentes un poco. Sí, o sea, yo lo que he aprendido en mi trabajo como director y también yo tengo otra vida, ¿no? Donde he trabajado muchos años de intérprete en los juzgados penales en California, ¿no? Entonces, parece que son dos mundos muy diferentes, pero al interpretar tienes que generar un lazo con la persona con la que estás interpretando, ¿no? O sea, no puedes, no eres una máquina, ¿no? Sino que tienes que respetarles de alguna manera para que puedas interpretar, ¿no? Para que puedas encarnar su voz, para que puedas hablar con ellos.
entender un poco su circunstancia, ¿no? Y eso es lo que yo he aprendido, ¿no? De que si hay una base donde tú estás bien conectado con la realidad, con esas personas, como la señora Lorena que cuenta la historia de Fátima, puedes generar algo que en cine va a funcionar muy bien, ¿no? O sea, la confianza es lo más importante y esa confianza se puede lograr en un minuto o necesitas a veces meses. Pero, por ejemplo, con la mamá de Fátima, con Lorena, ella me llamó el día antes de que cerráramos el rodaje. Yo pensé que era un tema que no iba a poder tocar en ese primer viaje de rodaje. Y me llama y me dice, oye, me comentan que están buscando a alguien que narre su experiencia con el tema del feminicidio. Yo tengo un caso que ha golpeado a mi familia y, o sea, así como la ven en la película con esa claridad y esa integridad, así me habló, ¿no? Y nosotros ya estábamos empezando una fiesta, ¿no? Para cerrar el rodaje, porque pensamos, bueno, tenemos un día menos porque no hay nada que grabar. Pero con esa confianza ese respeto, ¿no? Que compartimos en la llamada, ya al día siguiente llegamos a la locación y ella se sentía, yo creo, con esta capacidad de contar con nosotros, ¿no? De que ella va a poder narrar su historia y nosotros vamos a estar ahí con ella, ¿no? Y la entrevista en sí duró más de 3 horas, ¿no? O sea, ella contó todo. Y estuvimos Jano, yo y Eduardo ahí todos escuchando, ¿no? Y aprendiendo una gran lección, ¿no? Sobre la vida, escuchando a esta persona, ¿no? Que es una persona extraordinaria, una mujer de muchísima fuerza, ¿no? Este, pero a veces es tan solo saber reconocer eso, ¿no? Saber ofrecer un poquito de respeto y de humildad y saber que la experta es ella, ¿no? Y transmitirle esa sensación, ¿no? Compartir lo que tú sientes también, porque muchas veces como directores queremos controlar todo y somos muy rígidos, ¿no? Ujú. Y al contrario, hay que abrirse para que, o sea, ¿por qué esta persona va a contarte algo tan íntimo? O sea, tienes que merecerlo y también tienes que reconocerles a ellos que están haciendo algo muy, muy importante, algo que quizás tú en su lugar no te atreverías a hacer, ¿no? O sea, Claro. eso para mí es la clave, ¿no? O sea, yo sigo en contacto con muchos de los personajes y quiero que la película se estrene en sus comunidades este año, ¿no? En un cine itinerante. Buenísimo. Pues ya por último, para cerrar, justo después de hablar de todos estos elementos que tú buscas a través de tu cine, ¿cuál crees que es el cine que provoca, un poco haciendo alusión al eslogan de Ficunam de este año? Provoca no en el sentido a veces de provocación, sino que provoca todo tipo de emociones. Yo creo que ese cine lo encontramos con muchas caras, con muchos rostros, ¿no? Pero yo diría que más bien es que cuando tú salgas de ver una película, sientas que ves el mundo de una manera un poco distinta, ¿no? De que la película te ha revelado algo, ¿no? No solo has desenchufado tu cerebro por 2 horas, sino Ujú. que wow, he descubierto algo en el mundo. Creo que ese goce es lo fundamental del cine, ¿no? Del cine que provoca, ¿no? Que provoque ese deleite de descubrir nuestro mundo, ¿no? De descubrir conexiones que no te esperabas, ¿no? Buenísimo, Rodrigo. Pues muchas gracias y que tenga un gran recorrido 499 en este 2021. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Gracias a Hasta todos. luego.